Doy gracias a Dios porque permite que pueda continuar con la grabación de este próximo tema. Estamos hablando de Juan el Bautista y de la obra de Juan el Bautista. En nuestro tema anterior comenzamos a analizar las palabras de Juan el Bautista cuando él dijo que el que vendría detrás de él, o sea, el Mesías, bautizaría en Espíritu Santo y fuego. En el tema anterior comenzamos a tratar sobre esto y ahora continuamos. Primeramente, quiero señalar otro elemento que está representado por el agua. Es el elemento de la vida. Dios puso en la tierra el agua como un elemento principal para que hubiera vida, igual que hizo la atmósfera, donde hay el oxígeno para respirar, elementos para la vida. Elementos para la vida como la tierra que produce los alimentos necesarios para la vida de todas las criaturas vivientes. El agua también es un elemento para la vida porque el agua, además de ser un agente purificador, como ya hemos visto, es un elemento que Dios pone en la tierra en la misma formación del hombre, que está también formado por el agua, que también es agua. El agua está en todos los lugares y es un elemento purificador, pero también es un elemento sustentador de la vida. En la palabra de Dios se enseña que en la tierra nueva, donde no va a haber pecado, hay un río que se llama el río de la vida, como el agua, como un elemento que ayuda a la vida del ser humano. Desde luego, quiero hacer una aclaración. Dios tiene todo el poder. Dios hace las cosas como Él quiere hacerlas porque Él es Dios y lo puede hacer. Y que en esta tierra el elemento del agua sea necesario para la vida, no significa que Dios, para que haya vida, o la vida que Dios quiera que haya, tenga que tener este elemento, porque Dios no está sujeto a su creación. La creación está sujeta a Dios. Y aunque no podemos pensar nosotros, los seres humanos, en que pueda haber una vida sin agua, lo que estoy aclarando aquí es que Dios no es esclavo de su creación, que Dios es superior a su creación. Y Dios puede poner la vida donde Él lo estime y en la forma que Él estime. La Biblia habla de Dios, que es el todopoderoso, el que todo lo puede. Y yo estoy presentándoles aquí estas palabras del apóstol Juan y hablándole del elemento del agua y de lo importante que es el agua para nosotros los seres humanos, para la vida que nosotros conocemos. El agua es indispensable, pero no es para Dios, porque el agua depende de Dios también. Dios es el creador de todo, de los astros, de todas las cosas. Y tanto el fuego como el agua son creados por Dios, como el aire, como toda la creación es creada por Dios. Y nosotros no pretendemos en ningún momento señalar algo que diga que Dios está sujeto a esa creación que Él ha hecho. Es toda la creación que Dios ha hecho la que está sujeta a Dios, porque Dios tiene el poder de hacer lo que Él estime conveniente y lo que Dios hace siempre es lo mejor, porque eso es la obra de Dios. Bueno, yo no puedo decir que Dios sea su obra. Dios es más que todas las cosas. Pero este no es el tema que estamos teniendo. Me desvié de esto para aclarar
las palabras dichas, pero en ningún momento, ni en este tema, ni en otro tema, ni en lo que ningún ser humano vaya a decir y lo vaya a decir con verdad, puede ni siquiera asomarse a la idea de que Dios esté sujeto a su creación, porque es al revés, es la creación de este mundo y la creación cualquiera que sea, es la que está sujeta a Dios. Bien, pero quise resaltar la importancia del agua, no solamente como un elemento purificador, sino también como un elemento vivificador. Y así se presenta también en la palabra de nuestro Dios. El fuego también es un elemento purificador, como ya vimos en el tema anterior, y Juan el Bautista, hablando del Mesías, dice que también bautizaría en el fuego. ¿A qué se estaba refiriendo cuando hablaba que el Mesías bautizaría en Espíritu Santo y en el fuego? Bueno, vamos a analizar primero lo del Espíritu Santo. Jesús establece su iglesia en la tierra y Jesús elige a sus seguidores principales, los apóstoles. Jesús eligió a 11 y vino Judas y le dijo a Jesús que iba a estar con él. Jesús no lo rechazó, pero no es el tema de Judas el que nos interesa ahora, eso lo aclararemos en otro momento. Pero Jesús tuvo 12 apóstoles. Jesús le encomendó a esos apóstoles y a toda la iglesia que estaba formando en la iglesia cristiana, le encomendó la predicación del Evangelio, la enseñanza del Evangelio, de la palabra de Dios, pero no la enseñanza de la palabra de Dios solamente a los judíos, porque Jesús había venido a hacer una obra mundial, porque Él es el Salvador de todo el mundo. Por lo tanto, la iglesia tenía que ser capacitada para hacer una obra en el mundo entero. Un apóstol es alguien enviado por Dios para una obra. Eso es el apóstol. Jesús tuvo 12 apóstoles. Les encomendó salir a esos 12 apóstoles a predicar en una ocasión. Después envió 70 a predicar, como envía Dios a toda la iglesia a predicar el Evangelio al mundo entero. Pero ¿cómo era posible que unas personas que no tenían cultura humanamente hablando recibieron la cultura que ellos tuvieron cuando estuvieron con Jesús, en el tiempo que Jesús estuvo en su ministerio en la tierra? Pero ellos no hicieron ninguna, no asistieron a ninguna academia, a ninguna universidad, a escuelas. La escuela de ellos fue la escuela de Jesús, que es el superior maestro que la humanidad haya conocido. Pero los discípulos de Jesús no eran personas letradas. Después vinieron muchos que fueron letrados, como el apóstol Pablo y como Lucas, el médico amado, como muchos que vinieron, pero era una iglesia que no se distinguía por tener en su medio los grandes hombres de la tierra y los grandes conocedores de la tierra, las personas mayores, no fueron los que siguieron a Dios. ¿Cómo esa iglesia iba a poder alcanzar la meta de predicar el Evangelio? Cuando Jesús muere y resucita, le dice a su iglesia que esperen en Jerusalén recibir el poder de lo alto para que comenzaran a hacer la obra que ellos debían comenzar a hacer. Y en el libro de los Hechos, escrito por Lucas, el autor del Evangelio,
En el capítulo 2 se registra el momento en que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos que estaban reunidos juntos en oración pidiéndole a Dios. Y el Espíritu Santo capacitó a la iglesia para la obra que iba a hacer. Hubo un estruendo grande, un gran sonido. Las personas por el estruendo que se formó corrieron a ver qué estaba pasando y distinguieron bien el lugar donde estaba pasando, era el lugar donde estaban orando los discípulos de Jesús. Estaban orándole a Dios por el poder para ellos hacer la obra, por la unidad que ellos debían tener para hacer la obra. Y vino de repente sobre ellos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino en cumplimiento de la promesa que Jesús había hecho. Jesús les había enseñado a sus seguidores que Él se iba, pero que rogaría al Padre para que enviara al Consolador, o sea, a un consolador, a un ayudador que ocuparía su lugar, que sería semejante a Él, y que ese consolador o ese ayudador les iba a enseñar todas las cosas. Iba a enseñar a la humanidad lo que es justicia, lo que es juicio, lo que es misericordia. Iba a servir también como un mediador, presentándole a Dios las peticiones que los hijos de Dios en la tierra hacían o harían, porque los seres humanos no sabemos hacer las cosas como conviene. El Espíritu Santo clamaría y nos enseñaría. El texto está en Romanos 8:26. Jesús enseñó que esperaran el poder que iba a llegar. Y con ese estruendo grande que hubo, todo aquel lugar tembló y apareció sobre la cabeza de cada uno de los discípulos de Jesús lenguas, pero lenguas como de fuego. Era el Espíritu Santo que se presentaba como lenguas de fuego. Quiero decir algo con respecto a esto del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se manifestó en primer momento, una forma visible en el Antiguo Testamento, se señala cuando, como en forma de paloma, vino y se posó sobre Jesús después del bautismo de Jesús, demostrando que el Espíritu Santo estaría con Jesús y mientras que Jesús estuviera en la tierra como un ser humano, también ayudaría a Jesús. Ese mismo Espíritu Santo ahora viene en forma de lenguas de fuego. Y aquí hay más de una cosa que quiero señalar. Pero la primera que quiero señalar es lo siguiente. En esa fecha, en ese momento, en Israel, estaba lleno de israelitas de todos los lugares. Y allí se reunió una gran multitud, pero todos no hablaban el mismo idioma, aunque quizá todos los presentes pudieran hablar el hebreo o el arameo y se pudieran entender. Pero cada israelita presente vivían en sus lugares y hablaba el idioma de esos lugares. Pero los que estaban allí solamente hablaban el arameo que ellos conocían. Pero cuando recibieron el Espíritu Santo, ellos comenzaron a hablar y glorificar a Dios, pero les hablaban a la multitud en el idioma de la multitud que estaba presente.
Porque ellos mismos dijeron, eso está escrito en Hechos capítulo 2, ellos mismos dijeron, ¿cómo es posible que estos hombres que no tienen cultura nos estén hablando en nuestro propio idioma? Y comienza a decir los idiomas que hay de ellos, de dónde venían. Si están bien presentes en mi mente en este momento eran 16, quizá 17, no sé. Pero el caso es que ellos lo oían en su propia lengua. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos de Jesús, los capacitó para poderse comunicar con todos los hombres en el idioma que esas personas hablaran. Y se patentizó allí porque ellos dijeron, los oímos en nuestro propio idioma. Desde el momento en que el Espíritu Santo capacitó a los seguidores de Dios, ya ellos podían hablar en ese idioma todo el tiempo, como si hubiera sido su lengua, porque era el Espíritu Santo el que lo estaba capacitando. Y una de las razones por que estaban las lenguas de fuego era porque el Espíritu Santo haría que los seguidores de Dios estuvieran capacitados para hablar las distintas lenguas que existían. Hasta aquí llegamos con este tema que continuaremos después. Compártelo con otras personas si crees que este tema puede ayudar a los demás. Nos vemos en nuestra próxima ocasión.